Bueno, bienvenidos a Visión Global. Estoy súper contenta de tener aquí a Adriana Aristizábal, que tiene una historia sorprendente y además ha sido nombrada por muchísimas publicaciones, pero entre ellas sola, como una de las latinas más influyentes de Estados Unidos. Bienvenida, Adriana. Gracias, Visila, por la invitación a tu programa. Bueno, pues nada, la primera pregunta que te voy a preguntar es muy sencilla y no tan sencilla, pero es ¿quién es Adriana? Bueno, soy colombiana, nací en Manizales, en la región cafetera. Soy periodista, administradora de empresas, ex diplomática, fui cónsul de Colombia en la ciudad de Nueva York. Bueno, tengo casada con René Mendeville, a quien conocí en los Estados Unidos cuando emigré en el 2004. Tengo un hijo, mi hijo se llama Julio David González, ya grande, terminó su universidad independiente, trabaja actualmente en CNN Internacional y bueno, soy inmigrante en los Estados Unidos, empresaria, fundé iVoice Communications, que es la compañía a la que le estoy dedicando gran parte de mi tiempo en este momento, en el 2014, cuando terminé mi trabajo en el Consulado de Colombia. Soy escritora, he escrito 2 libros relacionados con el tema del conflicto en Colombia. Uno de ellos se llama La Huaca de las FARC, lo publiqué en el 2003 Ujú. con la editorial Quintero Editores. Después, en el 2017, publiqué mi segundo libro en Nueva York, se llama Caught in the Storm of War, Memoirs of a War Reporter. En Fuego Cruzado, Memorias de una reportera de guerra, donde cuento pues todas mis vivencias en la reportería de guerra mientras fui, digamos, periodista en Colombia. Bueno, como puedes ver, Visila, he cubierto muchísimos roles, por así decírtelo. La experiencia periodística, mis experiencias de vida, pues me han llevado durante todos estos años a reinventarme muchas veces. Entonces he cruzado muchas fronteras en la vida profesional que me han llevado a reinventarme y recomenzar de nuevo. Bueno, es que es todo tan interesante que no sé por dónde empezar, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo acabas siendo periodista de guerra. Bueno, comencé mi carrera como administradora de empresas. Soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, estudié en Manizales y obviamente en la época en la que estudié en la universidad, eran los años 80 cuando teníamos todo el problema del narcotráfico, los carteles de Medellín, el cartel de Cali, muchísima violencia, las guerrillas de las FARC y el ELN se estaban fortaleciendo. Estaban naciendo los grupos paramilitares. Entonces, en esa época estaba yo terminando mi carrera universitaria y comencé a trabajar, digamos, como voluntaria en una revista universitaria en la universidad. Y en una de esas promociones de la revista llegué a una emisora local que se llama Todelar y el director de noticias me entrevistó para que hablara sobre la revista. Me dijo, oye, tú tienes como buena voz para la radio, ¿nunca has pensado en hacer locución o hacer periodismo? Y yo dije, no, eso no estaba en mi radar, pero me llamó muchísimo la atención y comencé a colaborar con ellos y así me hice periodista empírica. Terminé mi carrera en la universidad, pero ya mi pasión fue completamente por la radio, me enseñaron a escribir noticias, aprendí a hacer cubrimientos, etcétera. Y después de eso hice un programa, entré a un programa con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde pude profesionalizarme, ¿no? Recibir mi título universitario como periodista y comunicadora social para poder tener muchísimas más opciones. Y cuando ya tenía todo eso organizado, pues ya la ciudad en la que yo había nacido ya me quedaba pequeña. Yo decía, bueno, Ujú. amo Manizales, pero amo el café, quiero la zona cafetera, las montañas, pero realmente necesito algo más. Y fue cuando busqué oportunidades en Bogotá. Fui y me presenté a Juan Gozaín, quien era uno de los periodistas más reconocidos de Colombia en ese momento. Él no me conocía, pero tuve digamos, el valor de presentarme. Fui, le llevé mi hoja de vida y le dije que quería una oportunidad. Y así fue. 6 meses después tuve mi oportunidad, me mudé a la ciudad de Bogotá y comencé a trabajar en televisión.
Y una de las primeras asignaciones que me dieron fue hacer cubrimiento de orden público. Y me lo dieron como una oportunidad. Me dijeron, vamos a probarte. O sea, tienes 3 meses para demostrarnos de que puedes hacer este trabajo. Y como yo ya llevaba la formación de la administración de empresas, lo primero que hice fue, digamos, como estudiar el organigrama de todo lo que estaba pasando, qué era el Ministerio de Defensa, cómo funcionaban las fuerzas militares, cómo manejaban las estructuras de los grupos terroristas, pero como organización. Eso me ayudó muchísimo. En 3 meses yo ya estaba produciendo noticias de primera, o sea, ya estaba saliendo, digamos, los principales headlines del noticiero. Tuve la oportunidad de hacer muchísimos buenos cubrimientos y mi carrera dio un brinco sorprendente. O sea, salté de un noticiero a otro de televisión en periodos de 1 mes, de 2 meses. Era increíble, me llamaban, me decían, bueno, queremos que vengas con nosotros y las ofertas eran cada vez mejores. Así fue como logré, digamos, escalar muy rápido en el tema del cubrimiento de orden público, periodismo del conflicto en Colombia entre el año 1998 y el año 2004. Llegué al canal RCN, que ya nació la televisión privada en Colombia, entonces me contrataron para que así hiciera el cubrimiento. Tuve muy buen performance. El problema fue que, claro, estábamos, digamos, cubriendo la guerra en Colombia en la peor etapa del conflicto en Colombia. Estábamos cubriendo la guerra cuando Colombia era uno de los países donde más secuestraban, Claro. en donde los ataques a las poblaciones eran permanentes, digamos, el reclutamiento forzado de menores, el tema del narcotráfico, el surgimiento de los grupos paramilitares. Entonces, era tan complicado todo que muchos periodistas resultaron amenazados y bueno, y entre ese grupo, pues ahí resulté yo en algún momento. ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos? Pues a raíz precisamente de esa dificultad que tuve para poder seguir mi carrera como periodista de orden público en Colombia. Hubo un momento en el que pues los periodistas, muchos eran clasificados por los grupos terroristas como, digamos, periodistas que trabajaban o para el gobierno, o decían que eran policías, o que éramos paramilitares. A otros periodistas les decían que eran guerrilleros. Bueno, en fin, una cosa brutal. Y entonces el Mono Jojoy, que era el segundo que estaba al mando de las FARC en ese momento, sacó una lista negra de periodistas que eran objetivo militar de las FARC, y en ese grupo estaban, por ejemplo, periodistas como Néstor Morales, que trabajaba en Caracol, también estaba Astrid Legarda, que trabajaba en el noticiero RCN, era una de mis compañeras, y mi nombre salió en esa lista. A raíz de esa situación, pues pedí ayuda directamente al gobierno, pues no sabía a quién más acudir, decía, necesito alguna opción. Cuando hablé directamente con altos funcionarios del gobierno, les pedí ayuda y sí, efectivamente tuve la oportunidad de que me ofrecieran un trabajo en el Consulado de Colombia como auxiliar administrativo, y así fue como llegué a los Estados Unidos en el 2004. Qué bueno. ¿Y cómo das el salto empresarial? Y, Pues bueno, y empieza la idea, ¿no? del trabajo que desarrollas ahora a través de tu agencia de comunicación. Pues con el Consulado de Colombia estuve 9 años. Fue, digamos, un cambio total de mi carrera, dejar de hacer periodismo y ya entrar a la vida diplomática. Pero en el trabajo en el consulado me encontré pues con un universo de oportunidades, de pronto de aprender a hacer PR, porque estuve encargada de las relaciones públicas del consulado por muchísimos años. Ayudé a crear la oficina de comunicaciones, ayudé también con el departamento de cultura, conocí muy de cerca el desarrollo de la comunidad colombiana y de la comunidad latinoamericana, no solamente en Nueva York, sino en los Estados Unidos. Y entonces fueron casi 9 años, ¿no?, que estuve con ellos. Fueron muchísimos años en los que tuve la oportunidad de madurar todas esas nuevas habilidades. Entonces, cuando ya terminó ese trabajo, lo que hice fue crear mi agencia de comunicaciones. Entonces, terminó ese empleo, creé mi agencia iVoice Communications, y iVoice Communications básicamente se ha dedicado a, digamos, traducir todo ese know-how, toda esa forma, todo ese approach que tuve, no solamente con los medios de comunicación en los Estados Unidos,
sino todo el conocimiento que tengo del manejo, de cómo fluye, digamos, el acercamiento al mercado hispano en los Estados Unidos, un mercado que es supremamente importante para el sector empresarial. Pues así fue como surgió la idea y ya llevamos 6 años con este emprendimiento. Qué bueno. ¿Y cómo ves tú el mercado hispano en Estados Unidos? Es decir, me imagino que tú has visto cómo ha crecido en los últimos 6 años, pero ¿qué ves en proyección, ¿no?, hacia el futuro? Bueno, el mercado hispano es un mercado en constante movimiento, en constante crecimiento. En este momento ya somos 61 millones de hispanos en los Mm, Estados Unidos. Es un mercado bastante interesante porque tenemos, digamos, latinos. Además, es un mercado supremamente diverso porque si bien tenemos muchos latinos que somos inmigrantes, ya que hemos llegado ya en la adultez a los Estados Unidos, también hay muchos latinos que nacieron en los Estados Unidos, o sea, latinos que nacieron de padres latinoamericanos, pero son personas que se consideran latinas porque hablan perfectamente el español, o que se consideran hispanas, ¿no? ujú. Que hablan perfectamente el español. Es un mercado en el que, pues, hay, digamos, unos estados o sí, unos sitios donde se focaliza este mercado de mayor importancia. Estamos hablando de Nueva York, de Los Ángeles, de Houston, estamos hablando de Miami, estamos hablando también de Chicago, ¿no? Una ciudad en donde la comunidad mexicana es supremamente importante, es gigante. Entonces, y también tenemos, digamos, algo de relevancia en el tema de el origen de esos hispanos que llegan a los Estados Unidos. ¿De dónde provenimos? ¿De Claro. quiénes? ¿No? Está el grupo de los mexicanos, que es supremamente importante, los puertorriqueños, los dominicanos en Nueva York tienen una presencia gigantesca, y así sucesivamente, digamos que la presencia hispana es supremamente variada y también con una muy importante representación en los diferentes sectores de la economía. Qué bueno. Mira, sé que el año pasado estuviste muy involucrada siendo la cara de NYC, que se dedica al tema del turismo en Nueva York, ¿no? ¿Cómo ves el tema del turismo en Nueva York y en qué te dedicabas durante esa campaña? Porque sobre todo nos llama muchísimo la atención cuál es el proceso, qué tipo de campañas de concienciación habéis creado para que el turismo vuelva y luego cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID-19 en el turismo de Nueva York. Bueno, gracias por la pregunta. Pues claro, a raíz de, digamos, con mi agencia, ¿no? NYC and Company, he venido trabajando con ellos como portavoz para el mercado hispano y desde que la pandemia atacó a Nueva York, por así decirlo, pues hemos lanzado cerca de 45 campañas, Wow. casi todas con espíritu cívico, en el sentido de eh, como la pandemia hemos venido en diferentes procesos, ¿no? Hemos tenido unas campañas donde hemos reeducado a los neoyorquinos sobre cómo poderse acercar cómo apoyar a la pequeña empresa de la ciudad de Nueva York, a los restaurantes, a las personas que tienen tiendas, a las personas que tienen, digamos, boutiques, cómo podemos apoyar también los sitios emblemáticos de la ciudad de Nueva York, los sitios turísticos que comenzaron a reabrir. Entonces, hemos venido mes a mes ajustándonos a las campañas que ya son tradicionales de la ciudad, pero con el espíritu cívico de decirle a la gente, si vamos a invertir X cantidad de dinero, pues invirtámoslo en, digamos, en ese granjero local que está produciendo estos productos. Si vamos a salir, vamos a este restaurante que está sirviendo comidas a domicilio, o usted puede ir y puede ser atendido fuera del establecimiento. Pues esto fue hasta, obviamente ahora que los negocios han reabierto y tienen digamos, un porcentaje, un límite de atención para las personas. Entonces, nos hemos enfocado en todo esto, ¿no? Ha sido un proceso, sabíamos que esto es una caminata larga, que es una caminata lenta, pero son campañas que nos han dado muchísima satisfacción porque hemos logrado llegar a la audiencia. Y aquí el mercado hispano, o los hispanos, los latinos que vivimos en la ciudad de Nueva York, hemos jugado un papel supremamente importante.
porque no solamente el hispano es mano de obra, el hispano también es empresario, ¿no? El hispano también es una persona que consume, es una persona a la que visitan, ¿no? Es una persona que siempre trae su familia y quiere ir y llevarlo a los museos, llevarlo a los buenos restaurantes, es una persona que ahora, es una persona que aporta a la economía. Entonces, estas campañas han sido orientadas y ahora, ya que viene la primavera, nos estamos preparando para lanzar una nueva campaña donde pues, vamos a invitar en la primavera a los latinos y a los hispanos para que salgan a visitar los parques, para que se reconecten y para que se enteren de cuáles son, digamos, esas oportunidades que tienen para poder tener un sano esparcimiento en la ciudad. Qué bien. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál es tu conclusión de hacia dónde va Nueva York? Todos sabemos que ha habido muchísima gente que ha decidido dejar Nueva York. ¿Crees que volverá? ¿Cómo ves el año 2021 para Nueva York? ¿No? Ya para cerrar, ¿con qué nos dejas, ¿no? El sabor de que va a tener la ciudad durante este año? Bueno, Nueva York ha resurgido, se ha renovado y está en proceso de recuperación. Y te lo digo que se ha renovado porque la mayoría de las atracciones en la ciudad y la mayoría de los negocios han, digamos, reajustado sus operaciones para poder atender al público, para poder atender a la gente. Entonces, estamos en un proceso de recuperación en donde el compromiso del ciudadano neoyorquino es supremamente importante porque aquí es donde nosotros nos vamos a dar, digamos, la batalla como ciudadanos. ¿Cuáles son los locales? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a consumir en los restaurantes, vamos a comprar algo en las boutiques, vamos a usar los salones de belleza y las peluquerías, vamos a ir a los museos, vamos a salir aquí y allá. O sea, es un momento importante porque ahora es un proceso de redescubrimiento, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de salir a redescubrir y ahora con el levantamiento de la cuarentena a partir del 1 de abril, pues es algo muy importante, sobre todo para el turismo doméstico. Los hispanos que quieran visitar a la ciudad de Nueva York desde otras ciudades de los Estados Unidos lo van a poder hacer con el tema de la cuarentena. Entonces esto es importante porque la gente va a poder venir y redescubrir la ciudad. Ahora, durante el año de la pandemia, este primer año de la pandemia, muchísimos, digamos, hoteles y lugares que son claves en la ciudad han tenido la oportunidad de organizar sus estructuras, de rehacer y reorganizar muchísimas cosas que de pronto en el pasado no estaban funcionando muy bien y ahora pues los vamos a ir y vamos a redescubrirlos y va a ser una sorpresa para todos. Bueno, me encanta, Adriana, ese espíritu positivo que es tan neoyorquino y desde luego yo estoy totalmente de acuerdo de que es un momento de volver a redescubrir la ciudad y que tiene que ofrecer. Bueno, pues millones de gracias. La verdad es que es un gusto hablar con una persona tan prominente como tú que tiene además ese espíritu de optimismo y que representa muchísimo el poder de la mujer latina en Estados Unidos y desde luego las historias más inspiradoras de inmigración que podamos tener en este país. Muchísimas gracias, Visila. Y es muy importante, algo que me gustaría destacar para despedirme es digamos, los hispanos y sobre todo las mujeres hispanas que estamos haciendo negocios, estamos ayudando a reescribir la historia de esta ciudad. Entonces estamos en un momento, en un punto de quiebre histórico para todos, en donde depende de nuestro enfoque, depende de la pasión que le pongamos a las cosas que hacemos y depende también del compromiso que tengamos de que esto funcione y de que sea algo que podamos dejarle a las generaciones futuras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tus palabras de inspiración y hasta pronto. Hasta pronto, Visila.